My God. You're pregnant. La lluvia caía sobre Ciudad de México, no como agua, sino como una cortina de plomo que parecía querer aplastar la ciudad, enterrar sus pecados y sus secretos bajo un manto de gris constante y ruidoso. En las alturas de la colonia Polanco, dentro de una mansión que parecía más un templo moderno al ego que un hogar. Las gotas de lluvia golpeaban los ventanales de piso a techo con una insistencia rítmica que solo los que tenían algo que ocultar encontraban inquietante. Dentro, sin embargo, el mundo era seco, tibio y olía a una mezcla ostentosa de lirios caros, cuero italiano y el aroma metálico y eléctrico del poder. Alejandra Velasco se ajustó el pincho en el cabello con una mano que le temblaba apenas, una vibración microscópica que ella esperaba que nadie más notara. Se miró en el espejo de bronce del servicio de los baúles. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer de 30 años, cansada, con el cabello recogido en un moño severo, que le jalaba las sienes y un uniforme de criada que, aunque estaba hecho de buena tela, se sentía como una tela de araña construida para atrapar su dignidad. No era una criada, o al menos, no había nacido para serlo. Hace 5 años, este mismo salón había sido su sala de estar. El piano de cola negro al final de la habitación había sido donde practicaba Chopin las tardes de lluvia. Y el hombre, que ahora estaba de pie en el centro de la sala, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, había sido su tío, su tutor. El hombre que juró protegerla cuando el mundo se le vino encima. Pero las promesas, como la lluvia, tienden a evaporarse o a inundar todo, rara vez se quedan en un punto medio. Alejandra respiró hondo, llenando sus pulmones con aire que sabía mentira. Tonight no se trataba de servir vino. Tonight se trataba de sobrevivir. La fiesta celebraba el 50º aniversario de Imperio Velasco, el conglomerado constructoro que su abuelo había fundado con las manos sucias de cemento y la mente limpia de visiones. Ahora, el imperio estaba en manos de Esteban Velasco, el hermano menor de su padre, un hombre que había aprendido a sonreír mientras apuñalaba por la espalda con una eficiencia quirúrgica. Esteban estaba contando una historia, su voz grave y resonante, llenando el salón. Una anécdota sobre los primeros días, sobre el sudor y el sacrificio. Una narrativa diseñada para hacer que los invitados ministros, banqueros, otros magnates de la construcción asintieran con aprobación y se sintieran parte de algo legendario. Alejandra lo observó desde la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja de canapés de langosta que costaban más de lo que ella ganaba en una semana de trabajo en la cafetería donde había estado escondida durante los últimos 3 años. Vio cómo Esteban ponía su mano pesada sobre el hombro de un joven rubio que estaba a su lado. Su hijo, Federico, que a los 25 años ya dirigía la división de proyectos internacionales sin haber colocado nunca un ladrillo en su vida. Federico, que era la imagen viva de la irresponsabilidad disfrazada de privilegio. El dolor que Alejandra sintió en ese momento no fue agudo, fue sordo y crónico, como una vieja fractura que duele cuando va a llover. Esa silla, ese poder, esa reverencia de la gente. Todo eso le pertenecía por derecho de sangre, por derecho de haber visto a su padre morir lentamente en un hospital mientras firmaba documentos que él pensaba que salvaban la empresa. Documentos que en realidad le entregaban a Esteban en una bandeja de plata. Oye, tú, la voz cortó su pensamiento. Como un cuchillo. Era la supervisora. Una mujer llamada Doña Elvira con ojos que lo habían visto todo y no les importaba nada, excepto que el servicio fuera fluido. Deja de soñar, despierta. Los de la mesa 4 están esperando. Y sonríe. Parece que vas a un funeral, no a una fiesta. Disculpa, murmuró Alejandra, bajando la mirada. La etiqueta del uniforme le rozaba el cuello. Una sensación constante de irritación. Se enderezó, adoptó la máscara de la servida invisible y caminó hacia la sala principal. El salón era un mar de lujo. Las mujeres llevaban vestidos que valían el salario anual de un equipo de construcción completa. Los hombres hablaban de economía y política con la seguridad de quienes saben que nunca tocarán el suelo. Alejandra se movió entre ellos como un fantasma, depositando bebidas, recogiendo vasos vacíos, escuchando fragmentos de conversaciones que construían y destruían fortunas en segundos. ¿Escuchaste sobre el proyecto El Faro? Decía, un hombre gordo con un puro. Sí, dicen que Velasco lo va a ganar. Aunque hay rumores de irregularidades en la licitación, nada comprobado, por supuesto, con el dinero que mueve Esteban. Todo es comprobado o no comprobado según le convenga. Alejandra se congeló un instante al lado de la mesa de ese hombre. El proyecto El Faro. Ese era el proyecto que su padre había soñado antes de morir. Un complejo de vivienda social que cambiaría la vida de miles de personas. Esteban lo había convertido en un complejo de lujo exclusivo para extranjeros, expulsando a los residentes originales. La codicia no tenía límites.
Se acercó a la mesa principal. Allí estaban ellos. Esteban, su esposa Sofía, una mujer whose face was pulled so tight by plastic surgery that she looked permanently surprised. Y Federico. Alejandra se inclinó para servir el vino tinto a Esteban. Sus manos estaban tan cerca que podía verlas. Venas azules en sus nudillos, las mismas manos que habían firmado su exilio. Gracias, dijo Esteban sin mirarla. Estaba mirando a su hijo con una mirada de orgullo que se parecía peligrosamente a la codicia. Mañana, Federico. Anunciamos la fusión con los alemanes. Eso nos pondrá en otro mapa. El mundo entero sabrá quién somos. Por fin, papá, respondió Federico, revolviendo su bebida con fastidio. Llevo meses diciéndote que necesitamos expandirnos. Esta ciudad es demasiado pequeña para nosotros. Alejandra se retiró lentamente. Cada palabra era una puñalada. Pero luego, Federico levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella. Por un segundo, hubo un destello de reconocimiento. No de saber quién era ella realmente, sino de recordarla de algo, de algún lugar. Alejandra contuvo la respiración. Hace 5 años. En una fiesta universitaria, antes de que su mundo se derrumbara, ella había tenido un breve encontronazo con Federico. Nada serio, solo un beso en un jardín. Una conexión momentánea antes de que él se fuera a Europa y ella se quedara a cuidar a su padre enfermo. Si él la recordaba, todo, el plan podría caer. Pero Federico parpadeó y la mirada se vació. Se volvió hacia su padre y el momento pasó. Para él, ella era solo la criada con el uniforme oscuro. Alejandra soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. La invisibilidad era su escudo. Pero también era su prisión. Subió las escaleras, hacia la biblioteca, que había sido convertida en un bar temporal para los fumadores. Necesitaba un momento. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto. No era por venganza. Al menos no solo por venganza. Era por justicia. Metió la mano en el bolsillo del delantal y tocó el pequeño dispositivo USB que estaba escondido. Allí, frío, metálico, pequeño. Contenía todo. Los registros bancarios de las cuentas en Panamá, los sobornos a los inspectores de la ciudad. La prueba de que la muerte accidental de su padre en el accidente de coche no había sido tan accidental. Los frenos habían sido manipulados, y ella tenía los nombres de los mecánicos pagados. Las transferencias bancarias, las órdenes de Esteban. 5 años. 5 años viviendo en cuartos prestados. Trabajando en trabajos que no la desafiaban. Borrando su rastro digital, aprendiendo a ser nadie para poder ser alguien de nuevo. Se había convertido en experta en no ser vista. Había aprendido a cambiar su acento, a caminar diferente. A reprimir la educada elegancia de su crianza y reemplazarla por la sumisión callada del servicio. Su mente, sin embargo, había estado trabajando constantemente. Mientras servía café en oficinas corporativas, escuchaba. Mientras limpiaba casas en las lomas, observaba. Reconstruyó el imperio de su tío pieza por pieza. Encontró las grietas, encontró la podredumbre escondida, bajo el barniz dorado. «Perdona, señorita», una voz la sacó de su trance. Era un anciano, sentado en un rincón del bar, lejos del bullicio. No lo había visto entrar, llevaba un traje que había sido elegante hace 20 años, sí. «Señor», dijo Alejandra, volviendo a su personaje. Instintivamente, desea algo, un whisky. «Doble». «Sin hielo», dijo el anciano. La miró con atención, demasiado atención. «Tienes una mirada interesante. Joven, una mirada que ha visto cosas que no debería». «Solo soy la servicio, señor», respondió Alejandra con una sonrisa tensa. «Todos somos servicio de algo», respondió él. «Pero tú sirves a un amo que no puedes ver. O tal vez estás aquí para destronar a un rey». El corazón de Alejandra dio un salto. ¿Quién era este hombre? «No entiendo», dijo ella. Dando un paso atrás. «No te preocupes», dijo él. Anciano, sonriendo con dientes amarillentos. «Solo soy un viejo fantasma de la industria. Conocí a tu padre, conocí a tu abuelo. Y conozco a Esteban. Es un hombre que hace mucho tiempo vendió su alma por un precio de ganga». Alejandra se quedó paralizada. ¿Sabía quién era ella? «No tengas miedo», dijo el anciano, tomando el whisky que ella le puso en la mesa con manos temblorosas. «Esteban no es tan listo como cree. Ha acumulado demasiados enemigos. Y esta noche el viento va a cambiar de dirección». Antes de que Alejandra pudiera preguntar qué quería decir con eso, la música de abajo se detuvo abruptamente. No un fade out, sino un corte seco. Luego, la voz de Esteban retumbó a través de los micrófonos, amplificada, distorsionada por la emoción. «Señoras y señores, por favor, su atención». El anciano miró a Alejandra y arqueó una ceja. «Parece que empieza el espectáculo», susurró. «Te sugiero que vayas a tu lugar. El escenario está a punto de arder». Alejandra corrió hacia la escalera. Su plan original era simple, esperar a que todos estuvieran borrachos, colarse en
El estudio de Esteban, en el tercer piso, conectar el USB a su computadora principal y enviar los archivos al fiscal general, a la prensa, a todos. Pero la intuición, esa misma intuición que le había dicho que no confiara en la sonrisa de su tío hace 5 años. Le gritaba que algo había cambiado. El ambiente en la sala era diferente cuando llegó abajo. La energía se había tensado. Esteban estaba de pie en el escenario, pero no estaba solo. A su lado había un hombre con traje gris, severo, rodeado de otros 3 hombres con auriculares, policías, o tal vez no policías, la Fiscalía Anticorrupción. Un murmullo recorrió la sala como una ola eléctrica. Las copas chocaron entre sí con nerviosismo. Alejandra se quedó al lado de una pila de maletas cerca de la entrada. Confundiéndose con el personal de hotel, su mano apretó el USB en su bolsillo. ¿Habían llegado antes que ella? ¿Alguien más había delatado a Esteban? Como muchos de ustedes saben, dijo Esteban, su voz vibrando, no de miedo, sino de una ira contenida. Hay personas que intentan manchar el nombre de esta familia con acusaciones infundadas. Acusaciones de corrupción, de malversación. Mentiras inventadas por enemigos envidiosos que no pueden soportar el éxito ajeno. Alejandra frunció el ceño. No parecía una confesión. Parecía una contraofensiva. Pero esta noche continuó Esteban, señalando al hombre de traje gris. Tengo el placer de anunciar que no solo hemos sido absueltos de todas las acusaciones pendientes, sino que hemos firmado un acuerdo histórico con el gobierno para el nuevo proyecto de la costa. Somos el futuro. Los aplausos fueron confundidos al principio. Luego entusiásticos. La gente quería creer que todo estaba bien. Quería seguir bebiendo su champán. Pero Alejandra notó algo en el rostro del hombre de traje gris. No estaba aplaudiendo, estaba mirando a su reloj. Y luego, miró directamente hacia donde estaba Alejandra, o más bien, hacia la puerta principal que se acababa de abrir. Entró una mujer. No era una invitada. Llevaba un abrigo de lluvia amarillo y cartera, de cuero desgastada. Tenía el cabello revuelto por el viento y miraba a su alrededor con desesperación. Alejandra sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Conocía a esa mujer. Conocía la forma en que apretaba los labios. Cuando estaba asustada, era Marta, la contadora de la empresa. La mujer que había ayudado a Alejandra a conseguir los archivos del banco secreto hace 6 meses. Marta, que debía estar a salvo en Acapulco con el dinero que Alejandra le había dado para desaparecer. Marta no miró a Esteban. Sus ojos escaneaban la sala frenéticamente, buscando, y cuando encontraron a Alejandra detrás de la pila de maletas, los ojos de Marta se llenaron de lágrimas y horror. Ella levantó la mano y comenzó a gritar, pero su voz se perdió en la música que había empezado de nuevo, más fuerte esta vez como para ahogar cualquier sonido indeseable. Pero entonces, Marta sacó algo de su bolso. No era un arma. Era un detonador casero, hecho con cables y cinta adhesiva. El tiempo se ralentizó. Alejandra vio el dedo de Marta acercarse al botón. Vio a los guardaespaldas de Esteban reaccionar. Demasiado lentos. Vio la sonrisa de Esteban congelarse en su cara cuando giró para ver qué estaba pasando. Vio a Federico, que estaba riendo con una modelo, volverse con expresión de confusión. No, gritó Alejandra. Pero su voz fue un susurro. Marta apretó el botón. No hubo explosión. No hubo fuego. En cambio, las luces de toda la mansión se apagaron de golpe. Una oscuridad absoluta y total se tragó el salón. Los gritos estallaron en la oscuridad, un coro de terror y confusión. El sonido de cristales rompiéndose, de gente tropezando. De la música muriendo en un chirrido electrífico. En la oscuridad, Alejandra no se movió. Sabía que era su única oportunidad. El sistema de seguridad estaba abajo. Las cámaras estaban ciegas. El caos era su mejor aliado. Pero su corazón latía con una fuerza que le dolía en el pecho. ¿Por qué Marta había hecho eso? ¿Dónde estaba la explosión? ¿Qué había pasado? Sintió una mano en su hombro en la oscuridad. Una mano fuerte, con dedos largos. Vamos, susurró una voz en su oído. No era una voz de pánico. Era una voz de comando. Federico. ¿Qué? Empezó a decir Alejandra, pero él la jaló. Hacia sí, alejándola de la pared. Tus planes han salido mal, Ale, dijo él en la oscuridad, usando el apodo que nadie más había usado en años. Marta no era quien decía ser. Y mi padre. Él sabía que venías. Alejandra se quedó helada. Él sabía. Él siempre lo había sabido. Y esta noche no era una fiesta. Era una trampa. Y ella, la cazadora, había caminado directamente hacia la jaula del león creyendo que era el salón de baile. ¿Cómo?, preguntó ella, intentando zafarse, pero él la sujetó con más fuerza. No hay tiempo para explicar, dijo Federico, guiándola a través de la oscuridad hacia una puerta lateral que solo los miembros de la familia conocían. Si te quedas aquí, te matarán. Y no me refiero a mi padre. Me refiero a los alemanes.
Se trata del contrato, Ale. El proyecto El Faro no es un edificio. Es otra cosa. Y ahora que has traído a Marta de vuelta, hemos activado el protocolo final, la puerta se abrió de golpe y el aire frío y lluvioso del exterior los golpeó. Federico la empujó hacia el jardín. Hacia la oscuridad de la noche, bajo la lluvia torrencial que, una vez más, intentaba borrar la ciudad. ¿A dónde vamos?, gritó Alejandra, empapada instantáneamente, su maquillaje corriendo. Su uniforme pegado a su cuerpo como una segunda piel miserable. Al único lugar donde todavía existe la verdad, respondió Federico, corriendo hacia el garaje de servicio, a las ruinas de la primera casa de tu abuelo. Allí están los archivos originales. Los archivos que prueban que mi padre no solo es un ladrón, sino un traidor a su país. Alejandra lo miró mientras corrían bajo la lluvia. ¿De qué lado estaba él? ¿Era esto otro juego? ¿O era el hermano que nunca pudo ser, atrapado en la misma red de mentiras que ella? No tenía tiempo para decidirlo. Detrás de ellos, en la mansión, las luces de emergencia comenzaron a parpadear y heard the sound of sirens approaching. Pero no eran sirenas de policía. Eran sirenas de vehículos privados. Negras, sin identificación. La limpieza había comenzado, sube, gritó Federico, abriendo la puerta de una camioneta vieja y oxidada que parecía totalmente fuera de lugar en ese garaje lleno de Porsches y Bentleys. Alejandra subió, temblando de frío y miedo, mientras Federico arrancaba el motor y la camioneta salía deslizándose sobre el pavimento mojado. Alejandra miró por la ventanilla hacia la mansión que alguna vez fue su hogar. Vio figuras corriendo en el jardín. Vio a doña Elvira gritando en la puerta principal. Y vio, parado en el balcón principal, iluminado por un rayo, a Esteban Velasco. No parecía asustado. Parecía paciente, como si hubiera estado esperando este momento exacto durante 5 años. Alejandra metió la mano en el bolsillo y sacó el USB. En la penumbra de la camioneta, la luz azul de la pantalla del GPS de Federico iluminó el pequeño dispositivo. ¿Tienes los archivos, verdad?, preguntó Federico, sin quitar los ojos de la carretera. Sí, dijo Alejandra. Todo lo que necesitamos para destruirlo. Federico soltó una risa seca y amarga. No. Ale dijo, estos archivos no destruyen a mi padre. Estos archivos son lo que le dio el poder. Lo que tienes ahí. Eso es solo la punta del iceberg. Lo que está pasando en el Faro es mucho más grande que la corrupción. Es mucho más grande que nuestra familia. Y ahora que has metido la nariz en esto, has puesto una diana en la espalda de todo el país. La camioneta dobló una esquina bruscamente, dejando las luces de Polanco atrás y sumergiéndose en la oscuridad caótica de la ciudad real. Alejandra apretó el USB con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La venganza se había ido. Ahora se trataba de supervivencia y descubrir la verdad antes de que la verdad los borrara a ellos. El camión viejo trepaba por la carretera sinuosa que serpenteaba hacia las montañas al sur de la ciudad, lejos del brillo artificial de Polanco. La lluvia no había amainado. Al contrario, parecía enfurecida, azotando el parabrisas con una furia que hacía que los limpiaparabrisas trabajaran con un sonido rítmico y agotador. Scrape, 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 scrape. Dentro de la cabina, el silencio era tan denso que se podía tocar, cargado con el peso de las palabras no dichas y la traición que acababan de presenciar. Alejandra estaba empapada, temblando ligeramente, no tanto por el frío que se colaba por las rendijas de la puerta, sino por la adrenalina que se le estaba desvaneciendo, dejando paso a una realidad aterradora. Marta no era una traidora, dijo Federico de repente, rompiendo el silencio sin quitar la vista de la carretera, que ahora era solo un túnel oscuro iluminado por los faros amarillentos del camión. Era un rehén. Alejandra giró la cabeza hacia él. En la penumbra, el perfil de Federico parecía tallado en piedra, duro y engeler. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Su voz ronca. Mi padre tiene a su hija, a la menor de Marta. La tiene en una clínica de rehabilitación privada en Suiza. O al menos eso es lo que le hace creer. Marta hace lo que él dice para mantenerla viva. Ese detonador no era una bomba. Era un interruptor para el sistema eléctrico y de seguridad del servidor principal de la casa. Mi padre quería apagar las cámaras. ¿Sabes por qué? Alejandra apretó los dientes. El dolor en su pecho se volvió agudo. Porque quería matarme sin testigos. Federico soltó una risa seca, carente de humor. No, Ale. Eres demasiado importante para el muerta. Si te mataba allí, en su propia fiesta, con invitados importantes y ministros, la investigación nunca se cerraría. Tú eres su seguro de vida. Mi padre quería que oyeras. Quería que te hicieras la fugitiva, una criminal. Eso desacredita todo lo que hayas encontrado. Si la policía te encuentra mañana con pruebas robadas, dirán que es una venganza personal de una criada despedida. Entonces, todo esto, la fiesta, los alemanes,
Era una escenografía para atraparme, exactamente. Y ahora, al irnos, acabamos de jugar su juego perfecto. Somos los fugitivos, el camión dio un bache brusco y Alejandra se golpeó el hombro contra la puerta. El USB en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, ignorando el dolor. ¿A las ruinas? ¿Qué hay ahí que pueda salvarnos? La primera casa de nuestro abuelo, dijo Federico, girando el volante para entrar en un camino de terracería que estaba casi completamente cubierto de barro y maleza. La casa que construyó con sus propias manos antes de que el dinero lo corrompiera. Esa casa no existe en los mapas. Es propiedad privada. Olvidada por la hacienda pública. Mi padre la odia. Le recuerda de dónde viene. Y nunca pensaría en buscar allí. El camión se detuvo frente a una estructura negra que apenas se distinguía entre los árboles enormes y chorreantes. La lluvia caía con menos fuerza aquí. Protegida por el dosel denso de la selva, Alejandra bajó, sus botas hundiéndose en el lodo. Frente a ella se alzaban los restos de lo que alguna vez fue una hermosa casona de estilo colonial. Paredes de piedra cubiertas de musgo. Ventanas sin cristales que miraban como ojos huecos hacia la oscuridad y un techo parcialmente derrumbado, que dejaba pasar la luz de la luna cuando las nubes lo permitían. Era un lugar fantasmal, y, sin embargo, sentía una extraña paz, como si el espíritu de su abuelo estuviera esperándola. Vamos, dijo Federico, sacando una linterna del asiento del camión. No tenemos tiempo para el turismo. Entraron en lo que quedó de la sala principal. El suelo era de tierra apisonada, cubierto de hojas secas. En el centro, una chimenea gigantesca de piedra era el único elemento que parecía intacto. ¿Dónde están los archivos, Federico?, preguntó Alejandra, impaciente, porque dijiste que la verdad está aquí. Federico caminó hacia la chimenea. Pasó la mano sobre las piedras frías y húmedas, contando en silencio. Tocó una piedra suelta, luego otra, y empujó. Con un sonido grave de rosa molienda, una sección de la chimenea se deslizó hacia adentro, revelando un hueco pequeño y oscuro. Un escondite antiguo. Mi abuelo no confiaba en los bancos, dijo Federico, introduciéndose en el hueco y sacando una caja de metal oxidada. Guardaba lo importante aquí. Los planos originales de sus primeros edificios, las cartas, y el diario que escribió antes de morir. Puso la caja sobre una mesa que, milagrosamente, cejía en pie en una esquina. Alejandra se acercó, el corazón latiendo fuerte. Con manos temblorosas, abrieron la caja. Adentro no había dinero, ni joyas. Solo papel. Papel amarillento, fragante a vejez y secreto. Federico sacó un cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió y comenzó a leer en voz baja, siguiendo las líneas con el dedo. 3 de mayo de 1985. Esteban vino a verme hoy. Pidió dinero para invertir en Velasco Inmobiliaria. Le dije que no. Dijo que el futuro no estaba en construir casas sólidas, sino en construirlas rápido y venderlas caras. Le dije que eso era un pecado. Que los edificios son refugios, no productos. Me miró con odio. Dijo que yo era un viejo inútil. Federico levantó la vista hacia Alejandra. Ese fue el día que comenzó el robo. Esteban falsificó la firma de mi abuelo para obtener el crédito inicial. Alejandra miró hacia el fondo de la caja. Había un rollo de planos atado con una cinta de tela roja, ya deshilachada. Lo desenrolló sobre la mesa con cuidado. Era un plano arquitectónico, pero no de una casa. Era de un sistema de cimentación complejo de esto. Esto no es un edificio normal, dijo Alejandra. Sus ojos recorriendo las líneas técnicas, las medidas, las anotaciones a lápiz. Esto es, una presa. Un sistema de contención de aguas subterráneas. Sí, respondió Federico, señalando una nota en el margen del plano. Léelo. Alejandra leyó la caligrafía temblorosa de su abuelo. El terreno sobre el que Esteban quiere construir el faro es una trampa geológica. Hay un río subterráneo inestable debajo. Si construyen sin la barrera de contención que diseño aquí, el suelo cederá en menos de 5 años. No se trata de si se caerá, sino de cuándo. Alejandra sintió que la sangre se le helaba en las venas. El faro, el proyecto más ambicioso de Esteban. Un complejo de torres de lujo, un centro comercial, un hotel. Miles de personas viviendo allí, trabajando allí, durmiendo allí. ¿Sabe él esto?, susurró Alejandra. ¿Sabe mi tío que el suelo se va a tragar el edificio? Saben, dijo Federico, con una voz cargada de una tristeza infinita, pero encontró una solución muy suya. Va a construir las torres de todos modos, y va a vender los apartamentos, y cuando el terreno ceda, cobrará el seguro de todo el complejo. Doble valor de mercado. Es una estafa masiva, Ale, pero no es solo dinero. Cuando esa presa subterránea se rompa, no solo se caerán los edificios, inundará el barrio colindante.
las favelas, los trabajadores, la gente pobre que vive al otro lado del muro. Esteban no solo va a destruir su propio legado, va a cometer un genocidio por seguro. El silencio de la ruina se volvió aterrador. Alejandra miró los planos. No era solo corrupción, era maldad pura. Su tío no era solo un ladrón, era un asesino en sería escala industrial. Tenemos que ir, dijo Alejandra, enrollando los planos frenéticamente. Tenemos que llevar esto a la fiscalía. Ahora. Es demasiado tarde para la fiscalía, dijo una voz metálica y amplificada que vino desde afuera. Rompiendo el silencio de la lluvia, Alejandra y Federico se congelaron. La voz venía de un megáfono. Señora Velasco, señor Federico, salgan con las manos en alto. La propiedad está rodeada. Federico corrió a la ventana rota. Abajo, en el camino de tierra, se alineaban las luces. No era uno ni dos, eran una docena de vehículos negros, sus faros cortando la oscuridad como láseres. Hombres con trajes tácticos y ametralladoras estaban desplegándose alrededor de la casa. Son los hombres de la seguridad privada de mi padre, dijo Federico, volviendo hacia ella. Su cara pálida a la luz de la linterna, o más bien, su escuadrón de la muerte. No vienen a arrestarnos. Vienen a ejecutarnos. Alejandra miró a su alrededor. La casa tenía 3 salidas. Todas estaban bloqueadas por los hombres abajo. Las paredes eran de piedra gruesa, pero no blindadas. ¿Hay otra salida?, preguntó ella, desesperada. Federico pensó un segundo, sus ojos moviéndose rápido como un animal acorralado. El sótano, dijo al fin. Mi abuelo cavó un túnel de escape durante los disturbios de los 60. Conduce al río a unos 500 metros de aquí. Pero está colapsado en su mayoría. Es nuestra única oportunidad, dijo Alejandra, tomando la caja de metal y los planos. Vamos. Corrieron hacia la cocina, donde una trampa de madera en el suelo señalaba hacia la oscuridad. Federico la levantó con un esfuerzo y un chirrido de oxidación, un olor a tierra, humedad y ratas subió desde el agujero. Bajaron por una escalera de mano de madera que crujió peligrosamente bajo su peso. El túnel era angosto, bajo y húmedo. Tuvieron que agacharse, avanzando a tientas, con la linterna de Federico iluminando solo unos metros adelante. Podían oír las pisadas pesadas de los hombres entrando en la casa arriba, el sonido de botas rompiendo cristales, órdenes gritadas. Registro la planta baja. Busquen el sótano. Rápido. Susurró Federico, empujando a Alejandra. El túnel se inclinaba hacia abajo, volviéndose más resbaladizo. El agua llegaba hasta sus tobillos. Alejandra sentía el pánico, cerrándole la garganta. Si el túnel estaba bloqueado, estaban muertos. Avanzaron cientos de metros que se sintieron como siglos, hasta que Federico se detuvo en seco. El haz de luz de su linterna chocó contra una pared de derrumbe. Rocas, tierra y viejas vigas de madera bloqueaban el paso completamente. No, gimió Federico, golpeando la tierra con el puente. Maldición, está bloqueado. Alejandra se acercó tocando la barrera. Era sólida, no había paso. ¿Hay otra ruta?, preguntó ella, tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba su terror. No. Este era el único camino. De repente, escucharon un sonido detrás de ellos, en la oscuridad del túnel. Desde donde habían venido, escucharon el ruido de la tapa del sótano siendo abierta de golpe. Luego, luces potentes iluminaron el túnel. Las sombras de los hombres con rifles se proyectaron en las paredes. Están ahí, están al final del túnel, gritó una voz. Estaban atrapados. Ratas en una jaula. Alejandra se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos. Todo esto. 5 años de sufrimiento, de preparación para acabar en un túnel sucio. Acribillados por mercenarios del tío que odiaba, Federico se puso frente a ella como un escudo, aunque sabía que su cuerpo no detendría las balas. Lo siento, Ale, dijo él, bajando la voz. Fui un cobarde toda mi vida, pero al menos esto es lo correcto. Alejandra abrió los ojos. Vio la determinación en su rostro, y luego miró a la pared de derrumbe que estaba detrás de ella. Esperaba un milagro o la muerte, pero lo que vio fue algo diferente en el suelo. Justo donde el agua se estancaba contra el derrumbe, vio algo brillar. No era una roca, era metal. Una argolla de hierro oxidada, incrustada en el suelo, medio cubierta por el lodo. Se agachó, ignorando a los hombres que avanzaban por el túnel, y tiró de la argolla. No cedió. Volvió a tirar con toda la fuerza que le quedaba, con la furia de 5 años de injusticia. Con un crujido sordo, una sección del suelo se levantó. No era el suelo, era una trampa. Debajo había una corriente de agua fuerte y oscura. El río subterráneo. Federico, gritó Alejandra, el río. Aquí, los hombres dispararon. El sonido de las balas rebotando en las paredes de piedra era ensordecedor. Una bala rozó el hombro de Federico, haciéndolo caer de rodillas.
gritando de dolor. Alejandra no lo pensó. Agarró a Federico por el cinturón, con una fuerza que no sabía que tenía, lo empujó hacia el agujero negro del agua. Luego, sin mirar atrás, saltó ella también. El agua era fría como el hielo, una que los arrastró hacia la oscuridad en un segundo. El sonido de los disparos se amortiguó, reemplazado por el rugido del agua en sus oídos. Alejandra luchó por mantener la cabeza a flote, agarrándose a Federico, que estaba aturdido y sangrando. La corriente los llevó como si fueran hojas secas, a través de un laberinto de piedra y oscuridad. Hacia el destino desconocido flotaron durante lo que pareció una eternidad hasta que, de repente, el cielo se abrió sobre ellos. Cayeron por una pequeña cascada hacia un río ancho y embravecido por la tormenta. Alejandra emergió tosiendo agua, jadeando, mirando a su alrededor. Estaban fuera. Habían escapado de la trampa, pero el precio había sido alto. Arrastró a Federico hasta la orilla fangosa, bajo la lluvia torrencial. Lo tumbó sobre la hierba. Su herida en el hombro sangraba, pero la bala parecía haber pasado de rasguño. Federico tosió y abrió los ojos. ¿Estamos vivos?, preguntó, débil. Sí, dijo Alejandra, mojada, temblando, pero con el fuego de la supervivencia ardiendo en sus ojos. Estamos vivos. Y tenemos los planos. Miró hacia lo alto del acantilado desde donde habían caído. Lejos, a lo lejos, las luces de la ciudad parpadean. La Ciudad de México. La ciudad que su tío iba a destruir. Ya no se trataba de venganza. Ya no se trataba de recuperar una herencia. Vamos, Federico, dijo ella, ayudándolo a incorporarse, no hemos terminado. Esto no ha hecho más que empezar. ¿A dónde vamos?, preguntó él, apoyándose en ella, a la única persona en este país que tiene el poder para detener a mi tío y a los inversores alemanes, al único hombre que mi padre respetaba, al viejo fantasma de la industria, al hombre de la fiesta, el anciano del bar, preguntó Federico, sorprendido. Sí, él dijo que el viento cambiaba de dirección. Es hora de que le ayudemos a soplar. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre la noche, dos figuras solas comenzaron a caminar por la orilla del río hacia la ciudad, llevando consigo el secreto que podía salvar o condenar a millones de personas. La heredera y el príncipe caído. La caza había terminado. La guerra acababa de empezar. La casa de don Octavio no estaba en la ciudad, sino en la cumbre más alta de las montañas que rodeaban el valle. Un lugar donde el aire era tan delgado y puro que parecía limpiar el alma con cada respiración. Era una arquitectura de vidrio y piedra, moderna pero rústica, que parecía flotar sobre las nubes, cuando el guardia de seguridad, un hombre gigantesco que conocía a don Octavio desde hace décadas, abrió la pesada puerta de roble y vio a la pareja empapada, sangrando y cubierta de barro. Ni siquiera parpadeó, simplemente asintió con respeto y los dejó pasar. Don Octavio los esperaba, en una biblioteca enorme, con paredes forradas de libros antiguos y una chimenea que era tan grande como una habitación entera. Tenía puesta una bata de seda y sostenía un vaso de coñac, como si esperar a visitantes a medianoche fuera lo más normal del mundo. No dijo nada cuando vio el estado de Federico, ni el temblor de Alejandra. Simplemente señaló el sofá de cuero frente al fuego y llamó a su médico personal con un tono de voz tranquilo, mientras el médico cosía el hombro de Federico y le daba a Alejandra una manta caliente y una taza de té ardiente. Don Octavio revisó los documentos, el diario del abuelo, los planos de 1985, el USB. Pasó páginas con la lentitud de un juez leyendo una sentencia de muerte. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos, brillantes e inteligentes, detrás de unas gafas de reading, reflejaban una furia fría y controlada. Esteban siempre fue ambicioso, dijo don Octavio finalmente, cerrando el cuaderno con un golpe seco. Pero esto es locura. Esto es codicia suicida. Tiene la ciudad en un puente de cuello, dijo Alejandra, su voz recuperando fuerza con el calor del fuego. Si construimos el faro, matará a Miles y se hará rico con su sangre. No va a construir nada, dijo don Octavio, poniendo los documentos sobre la mesa de mármol. Mañana a las 9 de la mañana. Esteban firmará el contrato final con el consorcio alemán en la explanada del proyecto. La prensa estará allí, los ministros. Todo el mundo estará viendo. Será su momento de gloria. Tenemos que ir, dijo Federico, intentando levantarse, pero el médico lo obligó a sentarse de nuevo. No, hijo mío, dijo don Octavio, con una sonrisa suave pero peligrosa, tú estás herido. Y además, si tú y Alejandra aparecen allí, la policía de Esteban os matará antes de que podáis abrir la boca. Necesitamos un truco. Necesitamos que la verdad llegue, no vosotros. ¿Qué propone?, preguntó Alejandra. Don Octavio miró su reloj de pulsera. Un objeto antiguo y valioso. Tenemos 6 horas. Llamaré a unos amigos. Periodistas que no se pueden comprar. Jueces que aún recuerdan lo que es la justicia.
Y transmitiremos esto. En vivo, la mañana siguiente, amaneció con un cielo azul sin nubes. Una burla cruel a la tormenta de la noche anterior. En la explanada del faro, se había erigido una plataforma blanca impecable. Sillas doradas, alfombras rojas. Y una maqueta gigante del proyecto, brillando bajo el sol. La música de una orquesta en vivo llenaba el aire, creando una atmósfera de celebración falsa. Esteban Velasco subió al podio. Llevaba un traje blanco impecable, gafas de sol y una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Se sentía como un dios. A su lado, el delegado alemán, un hombre alto y rígido llamado Herr Müller. Miraba su reloj impaciente. El contrato estaba sobre la mesa, esperando la firma que liberaría miles de millones de euros. Señoras y señores, comenzó Esteban, su voz amplificada por altavoces que retumbaban contra los edificios cercanos. Hoy no es solo un día de negocios, es el día en que México demuestra al mundo que no hay barreras para la visión. El faro será el faro de Latinoamérica. Alejandra y Federico miraban todo esto desde una colina cercana, ocultos detrás de unos arbustos. Federico estaba pálido, con el brazo en cabestrillo, pero sus ojos estaban fijos en su padre. Espero que el plan de don Octavio funcione, susurró Federico. Míralo, dijo Alejandra. Señalando hacia el cielo, un helicóptero apareció. En el horizonte, no era un helicóptero de noticias, era un helicóptero oficial. Pero no aterrizó en la plataforma. Comenzó a circular sobre el evento. En la plataforma, Esteban frunció el ceño. Molesto por la interrupción. ¿Qué es eso?, gritó al director de evento. Señor, es la Fuerza Aérea. O al menos tiene las marcas. No responden a las llamadas. De repente, las pantallas gigantes que estaban detrás de Esteban, que debían mostrar un video promocional del edificio, parpadearon y se pusieron en negro. El audio de la orquesta se cortó. Un silencio incómodo se apoderó de la multitud, y luego una voz llenó los altavoces. No era la voz de un locutor. Era la voz grabada de su padre. El abuelo de Alejandra, hace décadas, la tierra no perdona. Si construyes sobre ella, sin respetar su corazón, ella te tragará entero. La pantalla se iluminó. No mostraba el edificio lujoso. Mostraba los planos que Federico y Alejandra habían encontrado. Mostraba la falla geológica. Mostraba las anotaciones. Peligro de colapso masivo. Inundación inevitable. La multitud comenzó a murmurar. Los inversores miraban sus teléfonos que empezaban a vibrar con alertas de noticias urgentes. El rostro de Esteban se puso blanco como el papel. Golpeó el micrófono. Apaguen eso. Es un error. Es piratería informática. Pero entonces, la cámara del helicóptero transmitió su imagen en vivo en las pantallas. No enfocaba a Esteban. Enfocaba la colina donde estaba Alejandra. Ella se puso de pie. No estaba oculta. Ya no tenía nada que temer. Caminó hacia el borde de la colina, con el viento soplando su cabello, y bajo la luz del sol, levantó los planos originales. Esa es la arquitecta. Gritó alguien en la multitud. Alejandra no necesitó un micrófono. Desde la colina, su voz viajó clara, ayudada por la acústica del valle y el silencio absoluto de la multitud. Mi nombre es Alejandra Velasco, gritó, hija de Ricardo Velasco, el hombre, a quien este hombre asesinó para robar esta empresa. Esos planos no son un error. Son la verdad. El faro es una tumba. Y tu padre, Esteban, sabía que el suelo se iba a tragar el edificio. Planeó cobrar el seguro, matando a miles de personas en los barrios aledaños. Un rugido se levantó de la multitud. Periodistas corrieron hacia la colina, abandonando la plataforma segura. Las cámaras de televisión enfocaban a Alejandra. Esteban estaba solo en el escenario. Herr Müller, el alemán, había tomado los planos de la mesa y los estaba comparando con las imágenes de la pantalla. Su rostro se puso rojo de ira. Es verdad, murmuró Müller, y luego gritó en inglés. Esto es una estafa. Usted nos ha engañado. El contrato está cancelado. Müller arrojó el contrato al suelo y salió del estrado, seguido por todo su equipo legal. El dinero se iba. El poder se iba. De Esteban se quedó solo. Miró hacia la colina, hacia Alejandra. Por primera vez en su vida, no vio a una criada, ni a una sobrina, ni a una víctima. Vio a su verdugo. Vio a su propia condenación de enloquecido. Sacó una pistola de su bolsillo. No apuntó a Alejandra, que estaba demasiado lejos. Apuntó a la multitud, a los periodistas que se acercaban. Alto. Nadie se mueve, gritó Esteban, con la voz rota. Yo soy el imperio. Yo soy Velasco. Pero nadie se detuvo. Y nadie le temía anymore. La Policía Federal, la real, esa que no se compra, había entrado en la explanada por la parte trasera, armas en mano. Suelte el arma, Esteban, gritó el capitán de la policía. Esteban miró a su alrededor. Vio a los clientes huyendo.
Vio a los empleados de su propia empresa bajando la cabeza. Vio a Federico, que había llegado caminando lentamente desde la colina, pálido pero erguido, y que lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Tú también?, preguntó Esteban. Bajando el arma lentamente. Sí, papá, dijo Federico. También yo. Acabó. Esteban soltó el arma. Cayó al suelo con un golpe seco. Se puso de rodillas, no por arresto, sino porque sus piernas ya no lo sostenían. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de un niño al que le quitan su juguete favorito. Un juguete que nunca fue suyo. Alejandra bajó de la colina, caminó a través de la multitud que se abría, para dejarla pasar como el mar rojo. Se detuvo frente a Esteban, que estaba esposado en el suelo. Lo miró durante un largo momento. ¿Por qué?, preguntó él, con una voz que ya no tenía poder. ¿Por qué no te quedaste donde te puse? ¿Por qué no fuiste feliz con lo que te di? Porque la felicidad no se regala. Esteban, dijo Alejandra con dulzura, se construye. Algo que tú nunca supiste hacer. Se giró y se alejó sin mirar atrás mientras subía al coche que la llevaría de regreso a la ciudad. Escuchó los aplausos. No para ella, sino para la justicia. Por fin, la verdad había salido a la luz 6 meses después. El sol de la tarde bañaba el patio de la casa antigua de la familia, ahora restaurada con respeto y amor. Ya no era una mansión fría, sino un hogar. Alejandra estaba sentada en el porche con un arquitecto joven, explicando los planos de un nuevo proyecto. No queremos rascacielos, decía Alejandra. Queremos viviendas austeras, seguras, con patios interiores. Algo que respire. El arquitecto asintió y se fue. Alejandra tomó su té. Federico salió de la casa, cojeando ligeramente todavía, pero con fuerza. Se sentó a su lado. La junta directiva aprobó tu propuesta, dijo Federico. La empresa Velasco ya no existe. Ahora es Horizonte. Y tú eres la CEO. Yo solo soy el vicepresidente y el conductor designado cuando estás cansada. Alejandra sonrió. Hiciste un buen trabajo con el proyecto de las escuelas, Federico. Tu padre estaría decepcionado de que estés usando el dinero para ayudar a la gente en lugar de acumularlo. Pues que se revuelque en su celda, dijo Federico, mirando el horizonte. ¿Sabes? Hubo algo que no te dije. Esa noche en la fiesta, hace 5 años, cuando te besé en el jardín. Alejandra lo miró, sorprendida. Yo sabía quién eras, dijo Federico. Sabía que eras la hija de mi tío, la heredera. Y me encantó que no me trataras como al príncipe, sino como a un tipo normal. Por eso me fui a Europa. Porque tenía miedo de enamorarme de ti y tener que elegir entre mi padre y la verdad. Hoy, dijo Alejandra, tomando su mano. La verdad nos unió. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sobre la ciudad, a lo lejos, se veía la construcción de Horizonte, no un faro de vanidad, sino un conjunto de edificios que parecían crecer desde la tierra. Respetándola, Alejandra Velasco había perdido todo: su dinero, su hogar, su inocencia. Pero en el proceso había encontrado algo más valioso: su voz, su fuerza y la capacidad de construir un futuro que su abuelo habría estado orgulloso de ver. La heredera ya no huía. La heredera había regresado para reinar, no con miedo, sino con arquitectura. La cámara se aleja lentamente, mostrando la ciudad entera, el río brillando y las luces encendiéndose una por una. Una ciudad que, gracias a ella, estaría segura esa noche.